Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile, en Radio 10. Santiago del Estero, una de mis años changos. De Santiago del Estero, una de mis años changos. Me acompaña en mis recuerdos, santiagueños zapateando. Cuando bailo siempre bailo, gatos, zambas, chacareras. Cuando bailo siempre bailo, gatos, zambas, chacareras. Me acompañan las donosas, las donosas. Santiago del Estero presente en la mañana de Palabra de Campo aquí en Radio 10, Chacarera Coplera por Vitilio Ábalos. Seguimos, por supuesto, transitando el fin de semana. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Tema central, tema de la apertura del programa, el conflicto entre Rusia y Ucrania y los coletazos que puede llegar a tener esto en el contexto internacional y también local, porque todo esto afecta, por supuesto, a la Argentina como exportador de commodities, exportador de granos y exportador de granos industrializados. Me parece que esto va a tener obviamente mucho impacto, no solamente por lo que se refiere a los precios de los commodities, sino también al valor de los insumos que están aumentando de precio en los últimos tiempos, que seguramente tendrán también algún tipo de rebote en función de los precios de la energía, de precios del petróleo que han estado ya por encima de los $100 el barril y también con los aumentos del gas natural en Europa. Bueno, todas cuestiones que de alguna manera están interconectadas. Es a veces un tema que parece complejo, pero que tiene su explicación. Y todo esto, sin dudas que va a tener algún tipo de repercusión en la Argentina. ¿Por qué? Porque somos un país que produce granos, que produce una enorme cantidad de productos derivados de los granos, que industrializa y que es un actor importante en algunos productos más y en otros menos en el mundo de la producción agropecuaria. Me parece que sobre este y otros temas podemos charlar sin ningún lugar a dudas con Gustavo Idígoras, que es presidente de CIARA, la Cámara de la Industria Sectora y además ex agregado agrícola de la Argentina en la Unión Europea. Gustavo, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda. Buen día. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gustavo, con tu experiencia, con tu expertise, ¿cuáles son las primeras conclusiones que sacás en función de lo que ha ocurrido en los últimos días con el inicio del conflicto que ya se ha desatado entre Rusia y Ucrania y con todas las repercusiones que ha tenido en los mercados agrícolas? Sí, efectivamente, de por sí todo conflicto militar genera una altísimo nivel de preocupación e incertidumbre a nivel mundial. Eso se ve reflejado luego en los precios de los principales bienes de consumo. En este caso en particular, estamos hablando de dos potencias agrícolas. Ucrania y Rusia tienen el 70% del comercio mundial de aceite de girasol, más del 50% del comercio mundial de trigo. Ucrania también es fuerte en maíz, los rusos también en otros granos. Entonces hay naturalmente un efecto. El primer efecto es un efecto alcista de precios. Y sobre todo, en estos días también se está viendo que el Mar Negro, que es una zona del mundo que compite con nuestro río Paraná, empezó a cerrar. Todas las terminales empezaron a cerrar. Aparte hubo un pequeño inconveniente de que alguien le tiró un torpedo equivocadamente a un barco de Cargill que circulaba por granos y por suerte no pasó a mayores. Pero todo eso llevó a una actual parálisis. Claro. El Mar Negro provee 30-35% de las materias primas alimenticias a nivel internacional. Entonces, esto ya se implica una disparada de precios. ¿Qué impacto esto puede tener para la Argentina? Bueno, no lo veo de manera tan favorable. Muchas veces uno dice, bueno, si hay un proveedor que no puede, lo desplaza a otro. Claro. Pero la Argentina, recordemos, Daniel, que tenemos un sistema anual de volumen de exportación, en el caso del trigo, que son 14.5 millones de toneladas, para poder que el resto del trigo que vaya al mercado interno, 7 millones, de los cuales ya casi estamos en 14, con lo cual tenemos muy poco margen para en ese sentido. Y en el segundo lugar, en el caso de aceite de girasol, tenemos el fideicomiso de consumo interno, donde subsidiamos el precio para el consumidor, así que cualquier también movimiento abrupto que pueda haber en ese sentido, el fideicomiso podría eventualmente también atenderlo. Más allá de eso, hay un aspecto también que hay que tener en cuenta. Rusia es un gran proveedor también de energía y de productos derivados. Ajá. Y en eso
implica el tema fertilizantes. Argentina es un gran importador de fertilizantes para la producción agrícola y ya veníamos de una salida post-pandemia con fuerte aumento y claramente esto puede implicar un aumento adicional. Y es el insumo central para nutrir nuestros suelos y para brindarles mejor calidad de producción. Ujú. Así que en ese sentido te diría que más que beneficios, mucha preocupación, y esperemos que esto se pueda resolver lo antes posible de la forma menos agresiva y más pacífica posible, ¿no? O sea que de la situación de la que hablamos, que es el aumento quizá del precio de los commodities, la Argentina no podría capturar ese valor, ni el productor ni la industria. No, lo que sí puede suceder es que si esta situación de precios internacionales se mantienen en un rango alcista, Ujú. sí va a beneficiar al productor para la próxima campaña, porque le Ujú. está dando una indicación de que hay buenos precios y que más allá del aumento de insumos podría darle un grado de rentabilidad que justifique una expansión. Por ejemplo, el girasol, que Claro. históricamente ha venido en decadencia en nuestro país. Creo que estamos frente a una posible revolución, sobre todo por otro efecto, Daniel, la sequía. Estamos atravesando periodos continuos y reiterados de sequía. Y el girasol es un cultivo que tiene una enorme resistencia natural al estrés hídrico y por Ujú. eso vimos en las rutas bonaerenses, por ejemplo, o en Chaco, una recuperación bastante grande este año del cultivo y podría eventualmente tener un efecto positivo en ese sentido. Es decir, que los precios altos siempre incentivan a mayor producción. Claro. Pero no implica que la Argentina, en los próximos meses, que necesitamos tantas divisas para atender todas las demandas que tenemos, no necesariamente vamos a capitalizar en el corto plazo un beneficio. Claro. Gustavo, por último, aprovechando la charla y en función de estos compromisos de los que hablabas recién, de la posibilidad de empezar a plantear a partir de la próxima semana la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que deberá pasar por el Congreso, está claro que la Argentina necesita una enorme cantidad de ingreso de dólares, que empiece eso a fluir quizá de una manera un poco más fuerte, o es sistemático, digamos, la Argentina siempre necesita dólares. ¿Hay alguna posibilidad de que se tome algún tipo de herramienta por parte del gobierno? ¿Ustedes lo han planteado? ¿Se ha rumoreado esto en los últimos días, últimas semanas, de armar algún tipo de esquema similar al que se armó hace un año y un poco más, donde se bajaban las retenciones por algún periodo de tiempo como para aprovechar este escenario de precio? Bueno, todo eso estaba sobre la mesa hoy. La verdad que Argentina imperiosamente sí necesita divisas, y hay que entender que a veces las divisas están en nuestro país, pero para que se movilicen necesitamos generar determinados incentivos para que, por ejemplo, la cosecha de soja que está disponible pueda movilizarse lo antes posible y podamos transformarla y exportarla. Uh-huh. Hay distintas alternativas. Por ahora el gobierno ha sido muy cauto por una simple razón: está negociando justamente con el Fondo Monetario todo un componente fiscal. Y cuando hablamos de componente fiscal, básicamente el gobierno le está dando cierta garantía al Fondo Monetario de determinada cantidad de ingresos por impuestos. Uh-huh. Si da un beneficio, lo primero que le va a decir del otro lado es, ¿y este beneficio implica menos ingreso? Por lo tanto, te diría que está vedada esa alternativa de corto plazo. Lo que sí es que tenemos una ley del Consejo Industrial, que vos recordarás, y has hablado muchas veces, sí, en el Congreso, que en extraordinaria, lamentablemente por estas disputas de espacios, de comisiones y todo, nadie se atrevió a abrir realmente, a empezar a trabajar en extraordinarias, y esperemos que ahora, después de la apertura formal de ordinarias en los próximos días, empiecen a trabajar las comisiones, sobre todo en diputados, para que se avance y se dé tratamiento a una ley que tendría una perspectiva de empleo federal en nuestro país, que es lo más importante que necesitamos trabajar. Eso está puesto, digamos, sobre la mesa también para que se trate prontamente, digamos. Ustedes tienen la expectativa de que al menos en ordinaria sí se empiece a tratar por las comisiones. Sí, tenemos esa expectativa. Recordá que en extraordinarias el Poder Ejecutivo lo había priorizado, sí, pero bueno, después nunca se sentaron para ningún proyecto de ley, y en ordinarias sí entendemos que tiene que entrar rápidamente el tratamiento. Hemos hablado con gobernadores, con jefes de bancada, todos nos dicen que sí. Pero bueno, todos sabemos que a la hora del debate no siempre pesa el contenido de un proyecto de ley, sino a veces otras decisiones políticas. Esperemos claro, que en este caso, y frente a la gravedad de la situación económica y social de la Argentina, podamos realmente tener una ley que promueva la inversión en todo el territorio argentino. Gustavo, gracias por la charla. Un placer como siempre.
Bueno, por favor, un saludo y que tengan buen día. Gracias, igualmente. Gustavo Edígoras es presidente de Ciara, la Cámara de la Industria Cementera, y además es ex agregado agrícola de la Argentina en la Unión Europea. Por eso queríamos consultarlo, conocer su mirada, su opinión sobre el conflicto y sobre las implicancias que tiene este tipo de situaciones que están ocurriendo en Europa del Este en nuestra región. Quédate. Ya vuelve Daniela Prile en Radio 10.